Y nos metemos en el tema de portada hoy en Telediario. Está relacionado con el precio de los medicamentos, la suba de los remedios, cómo van impactando en el bolsillo. Cuando uno analiza la inflación, claro, en el día a día pensás en los alimentos. En los alimentos. Vas al súper, al almacén. Bueno, lo que ha sido la carne, que subió el 70 y pico %. Y otro de los elementos con fuerte suba tiene que ver con los medicamentos, los remedios que han aumentado fuertemente. Pero vamos a verlo en detalle. En agosto, los medicamentos que se venden bajo receta aumentaron un 3,2%. En el último año, los remedios subieron 74,7% en promedio, contra un 51,4% de la inflación acumulada en ese mismo periodo. Mirá lo que es el aumento. Esto corresponde al Observatorio de la Salud de la Unión Argentina de Salud. Los datos son provistos por este observatorio. Sí, utilizamos el observatorio porque son los datos más recientes, otros datos ligados con el INDEC y también con la Cámara Nacional de Farmacéuticos revelaban cifras similares en periodos anteriores. La verdad es que los medicamentos están siendo uno de los elementos más complicados al momento de ver las finanzas. Y vamos a tomar contacto con Mariano Rosas, quien es presidente del Colegio de Farmacéuticos. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, verdadero placer, Mariano, sumarte. Lo primero que quiero consultarte es cómo los afecta a ustedes como farmacéuticos tener que lidiar con esta realidad, porque ¿son los farmacéuticos los que disponen los precios de los medicamentos? No, bueno, la verdad que agradezco mucho la pregunta que haces porque en realidad no es fácil lidiar con el aumento de precios de nada, ¿no? Menos con el aumento de precios de algo esencial como son los medicamentos. Y muchas veces, como el farmacéutico es la cara visible o el primer eslabón accesible para el consumidor, para el paciente, muchas veces recae sobre esta persona, este personaje, ¿no? El reclamo de los casos en donde esta accesibilidad no se puede conseguir en función del precio en esas oportunidades. Así que la verdad que te agradezco la pregunta porque bien vale para aclarar de que en ese sentido la farmacia o el farmacéutico no tiene ninguna injerencia, o sea, es decir, el precio de los medicamentos en ningún caso responde a la voluntad del farmacéutico o de la farmacia que lo dispensa, ¿no? Mariano, dentro de los medicamentos, ¿cuáles son los que más aumentaron? Que quizás, por ejemplo, leía los antibióticos, por ejemplo, que es algo muy común de utilizar. Contanos, son los bajo receta, ¿cuáles son los que más aumentaron? Los paracetamol, los ibuprofeno. Paracetamol, que se utilizó tanto. Claro, sí. Sí, la verdad que los medicamentos han tenido un comportamiento en los últimos 24 meses, te diría, por abarcar un periodo prepandemia, que han tenido, como te decía, el comportamiento ha sido bastante predecible, si se quiere. Con esto no estoy queriendo decir que esté bien que hayan aumentado en algunos casos los porcentajes que han aumentado, pero sí que han habido acuerdos de parte de la industria con el Estado Nacional, fundamentalmente, que son quienes tienen la injerencia o la decisión de consensuar una política de precios para el sector, y los medicamentos han tenido un comportamiento, como te decía, a lo largo de estos últimos 24 o 18 meses, para tomar un periodo en donde el aumento ha sido, como decía, predecible. Han habido algunos casos en donde el aumento ha sido, la verdad, que exagerados desde nuestro punto de vista y es fácilmente visible. O sea, es simplemente agarrar y comparar. Los precios de los medicamentos son de acceso público, están publicados en distintos portales. Uno puede acceder tranquilamente al precio y compararlos en sus comportamientos históricos. Bueno, Mariano, pero lo que sí hay un muchas dato veces... que...
Sí, te comentaba sobre esto, ¿no? Que muchas veces uno sigue lo que te dice el médico, ¿no? Si el médico te da una marca, más allá de que te dé la droga, vos tratás de que sea esa marca, ¿no? Porque en algún momento decíamos, bueno, con los genéricos, a lo mejor si hay un monopolio, hay una marca que te sube mucho, le podés encontrar una alternativa. Y no resulta fácil pensar en esas opciones porque vos decís, bueno, y si esta fue la que me dio el médico, ¿cómo busco otra opción? Y el debate también incorpora el tema de los acuerdos de precio, ¿no? Porque los acuerdos supuestamente se dan, pero después, ¿realmente benefician a la gente? ¿Son efectivos estos acuerdos de precios? Sí, tal cual, lo que planteas es correcto. Si bien el mercado del medicamento tiene un marco regulatorio y en ese marco regulatorio la ley de prescripción de genéricos no se está cumpliendo a rajatabla y culturalmente nos está faltando, estamos teniendo esa deuda de echar mano a las herramientas que nos da en ese sentido la legislación, que es la de prescripción por genérico. Tenemos un sistema de publicidad o de propaganda de medicamentos que no permite por ahí a la gente poder tener una firme convicción respecto de lo que tiene que consumir o tiene que abordar en su terapia medicamentosa. No obstante, te decía, hoy el medicamento está fuertemente mutualizado o hay una fuerte participación del sector sindical en ese sentido, con una gran cobertura. Hay un dato que ustedes marcaban recién que tiene que ver con el 74,7% de incremento del precio del medicamento, y en eso yo quiero hacer una salvedad. Ese valor no es respecto del precio promedio, el aumento del precio promedio, sino el aumento del valor de las ventas totales, y obedece también a un incremento en las unidades. O sea, con esto quiero decir que no solamente que han aumentado los medicamentos, sino que también han aumentado las unidades comercializadas. Lo que nos debemos plantear es una cuestión que tiene que ver con la accesibilidad del medicamento, y en ese sentido el precio es una variante más o una variable más a tener en cuenta. Lógicamente es quizás la punta del ovillo por donde hay que empezar, porque muchas veces es condicionante, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la salud de las personas. Claro. Tenemos que tener en cuenta que este ítem de la salud está bastante vapuleado y es muy vulnerable hoy, y la accesibilidad al medicamento, como la accesibilidad a la salud en general, debiera ser sustentable, y en muchos casos esto no acontece. Esto lo hemos hablado en varias oportunidades, en donde fundamentalmente el sector periférico de todo este anillo prestador de salud está teniendo gravísimos problemas. Entiendo, hoy la venta de medicamentos, el 70% de ellas ocurre a través del PAMI. Las farmacias hoy, con respecto a esta obra social, tienen precios cuidados. Desde hace ya 2 o 3 años hay una política de precios en donde los mismos están siendo cuidados y están teniendo un tratamiento dispar respecto del resto de los precios de los medicamentos. Sí, de todas maneras, casos, no son pocos los mensajes que nos indican, Mariano, precisamente eso también, ¿no? Que jubilados y jubiladas que también ven complicado cada vez que compran los medicamentos. Mariano, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por este análisis, le vamos a dar continuidad en futuras ediciones de Telediario. Muchísimas gracias. Por favor, Pablo y audiencia, hasta cuando lo consideren necesario, que anden bien. Mariano Rosas, el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Hacemos la aclaración porque recién Mariano lo planteaba. Es sobre el aumento sobre los precios, ¿no? De la Unión de Argentina de Salud. Sobre los precios, no sobre la cantidad de unidades vendidas. Señor